¿Y si todo lo que creías saber sobre Adán y Eva fuera incorrecto? La mayoría de personas conoce solo una versión superficial de esta historia fundamental, pero estudios teológicos recientes han revelado detalles sorprendentes que cambian completamente nuestra comprensión. Investigaciones modernas sobre los textos originales del Génesis muestran patrones y significados ocultos que tienen el poder de transformar tu vida espiritual. Los antiguos escritos hebreos contienen códigos y símbolos que revelan verdades profundas sobre nuestra propia naturaleza y propósito divino. Al final de esta presentación comprenderás por qué esta historia sigue siendo tan relevante en el mundo moderno. Muchos creen que la historia de Adán y Eva es simplemente un relato sobre la desobediencia y el castigo, pero la realidad es mucho más profunda y reveladora. Los manuscritos originales del Génesis contienen capas de significado que han permanecido ocultas durante siglos, esperando ser descubiertas. Estudios lingüísticos avanzados del hebreo antiguo han descubierto patrones narrativos que cambian completamente nuestra interpretación tradicional. Esta información te ayudará a comprender mejor tu propia relación con Dios y el propósito de tu vida. La sabiduría contenida en esta historia tiene el poder de transformar tu perspectiva espiritual para siempre. Los descubrimientos más recientes sobre el jardín del Edén han revelado conexiones sorprendentes con la ciencia moderna y la psicología humana. Arqueólogos y teólogos han encontrado evidencias que sugieren una comprensión más profunda del relato que la tradicionalmente enseñada. Estas revelaciones nos permiten entender mejor por qué Dios diseñó este plan específico para la humanidad. Los patrones ocultos en el texto original del Génesis proporcionan respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. La historia de nuestros primeros padres contiene claves esenciales para nuestro desarrollo espiritual actual. La creación perfecta, el relato bíblico comienza con una descripción majestuosa de cómo Dios formó el universo con un propósito específico en mente. Cada elemento de la creación fue cuidadosamente diseñado y ordenado según un plan divino perfecto. Los primeros versículos del Génesis revelan un patrón matemático asombroso en la secuencia de la creación. La palabra hebrea bara, crear, aparece en momentos estratégicos del texto, señalando eventos cruciales. Este orden divino establece las bases para comprender el lugar especial del ser humano en la creación. Los científicos modernos han quedado asombrados al descubrir que el orden de la creación descrito en Génesis coincide con hallazgos recientes. El texto hebreo utiliza términos específicos que sugieren una comprensión profunda del cosmos y la naturaleza. Los estudios lingüísticos revelan que las palabras utilizadas contienen significados múltiples y complejos. La descripción del proceso creativo muestra una progresión lógica y ordenada. Esta narrativa antigua presenta sorprendentes paralelismos con teorías científicas actuales. El sexto día marca un momento crucial en la historia de la creación con la formación del ser humano. El texto original en hebreo utiliza el término yatzar, que implica un modelado artístico y cuidadoso. Los antiguos rabinos identificaron patrones numéricos significativos en la descripción de este evento. La creación del hombre y la mujer representa el clímax del trabajo creativo de Dios. Esta parte del relato revela verdades profundas sobre nuestra naturaleza y propósito. La diferencia entre la creación de los humanos y la de otros seres vivos es significativa y reveladora. El texto bíblico usa un lenguaje especial y único al describir la formación de Adán y Eva. Los estudios de las palabras hebreas originales muestran múltiples capas de significado en esta descripción. La idea de ser creados a imagen y semejanza de Dios tiene implicaciones profundas.
Este concepto fundamental establece la base para entender nuestra identidad y valor inherente. El jardín del Edén fue diseñado como el ambiente perfecto para que la humanidad floreciera y se desarrollara. Las descripciones bíblicas sugieren un lugar de extraordinaria belleza y armonía natural completa. Los 4 ríos mencionados en el texto tienen significados simbólicos importantes en la tradición hebrea. La ubicación y características del jardín han sido objeto de extensos estudios arqueológicos. Los detalles proporcionados en el texto revelan un ecosistema divinamente equilibrado. El propósito divino al establecer el jardín del Edén. Dios tenía un plan específico que iba más allá de simplemente crear un hogar para Adán y Eva. Las instrucciones divinas revelaban un propósito más profundo para la humanidad recién creada. El mandato de labrar y guardar el jardín implicaba una responsabilidad sagrada de administración. Los términos hebreos utilizados sugieren un papel de mayordomía espiritual y física. Esta dualidad de propósito establecería el patrón para toda la existencia humana. La relación única entre Dios y los primeros humanos se manifestaba en encuentros diarios en el jardín. El texto hebreo sugiere una intimidad especial en estas interacciones regulares con el Creador. Los antiguos comentaristas destacan la profundidad de esta comunión directa con Dios. La manera en que se describe esta relación revela aspectos importantes sobre el plan divino. Estos momentos de conexión establecieron el modelo ideal para la relación entre Dios y la humanidad. El árbol del conocimiento del bien y del mal ocupaba un lugar central en el propósito divino. Su presencia representaba más que una simple prueba de obediencia para Adán y Eva. Los estudios teológicos sugieren que este árbol tenía un significado profundamente simbólico. La prohibición asociada con él revelaba aspectos cruciales sobre el libre albedrío humano. Este elemento del relato contiene lecciones fundamentales sobre la libertad y la responsabilidad. La creación de Eva como compañera de Adán revela verdades profundas sobre el diseño divino para la humanidad. El término hebreo, eser kenegdo, sugiere una complementariedad perfecta y equilibrada. Los antiguos sabios identificaron patrones significativos en la descripción de este evento. La unión del hombre y la mujer representaba un aspecto crucial del plan de Dios. Esta relación establecería el fundamento para toda la sociedad humana. La armonía inicial en el Edén reflejaba la perfección del propósito original de Dios para la creación. El texto describe un estado de paz perfecta entre todas las criaturas vivientes. La ausencia de conflicto y miedo caracterizaba las relaciones en el jardín. Los primeros humanos disfrutaban de una conexión perfecta con la naturaleza y con Dios. Este estado ideal sirve como un recordatorio del destino final que Dios planeó para la humanidad. La tentación sutil, la introducción de la serpiente en el relato, marca un giro dramático en la narrativa del Edén. El texto hebreo la describe como arum, un término que implica tanto astucia como sabiduría. Los antiguos comentaristas señalan patrones lingüísticos significativos en este pasaje crucial. La forma en que la serpiente se aproxima a Eva revela estrategias que aún hoy son reconocibles. Este encuentro transformaría para siempre el curso de la historia humana. Las palabras exactas de la serpiente demuestran una estrategia psicológica magistralmente diseñada. Comenzando con una pregunta aparentemente inocente, siembra dudas sobre la bondad de Dios. La táctica de distorsionar sutilmente el mandamiento divino revela una astucia extraordinaria. El diálogo está construido para crear desconfianza y confusión en la mente humana. Esta conversación establece un patrón que se repite en todas las tentaciones posteriores.
La respuesta inicial de Eva demuestra su conocimiento del mandamiento divino, pero revela vulnerabilidades. Su adición de ni tocarlo sugiere una interpretación más estricta que la orden original. Los expertos en hebreo antiguo identifican matices importantes en sus palabras exactas. La interacción revela aspectos profundos de la psicología humana ante la tentación. Este momento crítico ilustra cómo las dudas pueden erosionar nuestra confianza en Dios. La estrategia de la serpiente evoluciona hacia una contradicción directa de la palabra de Dios. Sus promesas de conocimiento y poder apelan a deseos humanos fundamentales y universales. La tentación se presenta como una oportunidad de crecimiento y mejora personal. Las palabras hebreas utilizadas sugieren implicaciones más profundas que las aparentes. Este patrón de engaño establece un modelo que persistiría a través de la historia. El momento de contemplación antes de la caída revela verdades profundas sobre la naturaleza humana. El texto describe tres aspectos de la tentación: la atracción física, el deseo intelectual. La progresión de pensamientos muestra cómo se desarrolla el proceso de justificación moral. Los antiguos sabios identificaron etapas específicas en este proceso de decisión. Este pasaje proporciona perspectivas cruciales sobre cómo enfrentamos las tentaciones hoy. La caída y sus consecuencias, el acto de tomar y comer el fruto prohibido, representa mucho más que una simple desobediencia. El texto hebreo utiliza términos específicos que sugieren una ruptura fundamental en el orden divino. Los antiguos comentaristas identifican múltiples niveles de significado en este momento crucial. La descripción de la transgresión revela aspectos profundos de la naturaleza humana. Este evento transformaría radicalmente la relación entre Dios y la humanidad. La inmediata consecuencia de la desobediencia fue una nueva y perturbadora conciencia de la vulnerabilidad. El reconocimiento de su desnudez simboliza una pérdida profunda de la inocencia original. Los intentos de cubrirse con hojas revelan el inicio de la vergüenza humana. El texto sugiere un cambio fundamental en la autopercepción de Adán y Eva. Esta transformación marca el comienzo de la alienación espiritual y emocional. La reacción de esconderse de Dios ilustra el impacto inmediato del pecado en la relación divina. El diálogo que sigue revela patrones de comportamiento que persisten hasta hoy en día. La pregunta divina ¿dónde estás?, contiene significados más profundos que la ubicación física. Las respuestas evasivas demuestran la tendencia humana a evitar la responsabilidad. Este intercambio establece un patrón recurrente en la historia espiritual humana. Las consecuencias pronunciadas por Dios no fueron simples castigos, sino resultados naturales de la ruptura. Cada sentencia contiene elementos tanto de juicio como de misericordia divina oculta. Los términos hebreos utilizados revelan matices importantes sobre el propósito restaurador de Dios. Las maldiciones específicas reflejan áreas fundamentales de la experiencia humana. Este momento establece el contexto para toda la historia de la redención. La expulsión del jardín del Edén representa un punto de inflexión crítico en la historia humana. La colocación de querubines guardianes sugiere tanto protección como prevención divina. El árbol de la vida, ahora inaccesible, simboliza la separación temporal de la inmortalidad. El texto describe un cambio fundamental en la condición humana y su entorno. Este evento marca el inicio de una nueva fase en el plan divino, el plan de redención. En medio de las consecuencias del pecado, Dios revela el primer indicio de su plan redentor.
La promesa contenida en Génesis 3:15 es conocida como el protoevangelio por los teólogos. El texto hebreo contiene sutilezas lingüísticas que apuntan hacia una victoria futura. La mención de la simiente de la mujer tiene implicaciones mesiánicas profundas. Esta promesa inicial establece el fundamento para toda la historia de la salvación. La provisión divina de pieles de animales para cubrir a Adán y Eva trasciende lo práctico. Este acto representa el primer sacrificio en la historia bíblica y establece un patrón significativo. Los sabios antiguos ven en este gesto una prefiguración del sistema sacrificial posterior. La acción divina demuestra tanto juicio como misericordia en perfecto equilibrio. Este momento inaugura el principio de la cobertura sacrificial del pecado. El dolor y las dificultades pronunciadas sobre la humanidad contenían un propósito redentor oculto. Las consecuencias del pecado se convertirían en herramientas para el crecimiento espiritual. Los desafíos de la vida fuera del Edén forjarían un nuevo tipo de carácter. El trabajo arduo y el sufrimiento servirían como recordatorios de nuestra necesidad de Dios. Esta nueva realidad prepararía a la humanidad para apreciar la futura redención. La expulsión del Edén, aunque dolorosa, revela la sabiduría protectora de Dios. Prevenir el acceso al árbol de la vida evitó que el estado pecaminoso se volviera permanente. Los querubines guardianes simbolizan tanto juicio como esperanza en la tradición hebrea. La espada llameante sugiere que el camino de regreso requeriría un precio sacrificial. Este acto de aparente severidad contiene elementos cruciales del plan redentor. La historia posterior de Caín y Abel demuestra cómo el plan de redención se desarrolla generacionalmente. Los sacrificios de los hermanos revelan dos aproximaciones diferentes a la adoración divina. El texto utiliza términos específicos que indican la importancia de la actitud del corazón. La respuesta de Dios establece principios fundamentales sobre la verdadera adoración. Este relato ilustra cómo la humanidad comenzó a responder al plan redentor. El legado eterno, la historia de Adán y Eva, trasciende su contexto histórico para convertirse en un paradigma universal. Los patrones establecidos en el jardín del Edén se repiten en la experiencia humana cotidiana. Los estudios psicológicos modernos confirman la profunda sabiduría contenida en este relato. Las dinámicas de tentación, caída y redención siguen siendo relevantes en la actualidad. Esta narrativa antigua continúa iluminando nuestra comprensión de la condición humana. Las consecuencias del pecado original se manifiestan en aspectos reconocibles de nuestra sociedad moderna. La ruptura de relaciones, el trabajo arduo y los conflictos interpersonales reflejan el patrón edénico. Los desafíos que enfrentamos hoy tienen raíces en aquella primera desobediencia. La ciencia moderna confirma la realidad de nuestra naturaleza caída descrita en Génesis. Este entendimiento nos ayuda a abordar los problemas contemporáneos con sabiduría bíblica. La promesa de redención iniciada en el Edén continúa desarrollándose en nuestra era. Los principios espirituales establecidos entonces siguen siendo fundamentales para la fe actual. La búsqueda humana de significado y propósito encuentra respuestas en esta historia antigua. El plan divino de restauración avanza hacia su culminación final prometida. Esta narrativa proporciona esperanza y dirección para nuestro propio viaje espiritual. El papel de la libre elección y la responsabilidad personal sigue siendo tan crucial como entonces. Las decisiones que tomamos hoy reflejan el mismo tipo de opciones que enfrentaron Adán y Eva. La capacidad de discernir entre el bien y el mal continúa siendo una responsabilidad sagrada. El texto del Génesis proporciona principios eternos para la toma de decisiones morales.
Esta historia nos enseña sobre las consecuencias eternas de nuestras elecciones diarias. Los paralelos entre el Edén perdido y la promesa de un paraíso restaurado son significativos. Las Escrituras revelan un plan divino que culminará en una nueva creación perfecta. La esperanza de restauración completa motiva nuestra fidelidad en el presente. El jardín del Edén prefigura el destino final de la humanidad redimida. Esta historia nos recuerda que nuestro estado actual no es el final del plan divino. La historia de Adán y Eva en el Génesis continúa siendo una fuente inagotable de sabiduría y verdad. Los descubrimientos modernos en campos como la psicología, la antropología y la ciencia confirman su relevancia. El estudio profundo de los textos originales revela capas adicionales de significado y comprensión. Los principios eternos contenidos en esta narrativa siguen transformando vidas en la actualidad. Esta historia antigua sigue siendo una guía confiable para nuestra jornada espiritual. El legado del Edén nos recuerda que nuestras luchas actuales son parte de una historia más grande. La promesa de redención iniciada en el jardín continúa desarrollándose en nuestros días. La esperanza de restauración completa nos motiva a perseverar en nuestra fe diaria. Los patrones establecidos en esta narrativa nos ayudan a navegar los desafíos modernos. Esta historia fundamental nos asegura que el plan divino de redención culminará en victoria. Si necesitas ayuda, deja el motivo en los comentarios y estaremos orando por ti. Y si este mensaje tuvo sentido para ti, no dudes en suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.